Continúa la tensión en Jujuy con al menos 32 personas detenidas en el marco de la represión en las rutas de Purmamarca. Entre las personas detenidas está la legisladora Natalia Morales del Frente PTS-FIT del Partido de los Trabajadores Socialistas, Frente de Izquierda de los Trabajadores. No te querían decir a dónde estaban detenidos. Preguntaba a uno y me decía, no sé, pregúntale a infantería, caballería, todos se lavaban la mano y estaban de civil. Todo esto en medio de protestas de los docentes que ya llevan 2 semanas por una actualización salarial. Los gremios les están pidiendo un sueldo de piso de 200.000 pesos, cuando a nivel nacional están hablando de 340.000 pesos los gremios. O sea, le estamos pidiendo una miseria al gobierno de la provincia y el gobierno de la provincia dice que no tiene plata. Empezaron a generar marchas masivas con las dos consignas, la recomposición salarial y el no a la reforma constitucional. Al haber generado una enorme conciencia ciudadana que no veíamos en Jujuy desde hace mucho tiempo, acompañó esto el día viernes un decreto que le faculta directamente a la policía de la provincia a meter preso a cualquier persona que exprese una demanda, que organice una marcha o que participe de alguna protesta. El derecho a la protesta es lo que hay que pensar, ¿no? Un gobierno que no puede terminar de resolver el conflicto social, que es un conflicto social que tiene que ver con la demanda de poder llegar a fin de mes. Con decisión y aplicando un solo artículo de esta Constitución, terminé con los piquetes y los cortes de ruta. En la calle no solo están los maestros y los pueblos originarios, sino en sí está el pueblo. Hay organizaciones sociales, sindicatos, porque se dieron cuenta de que no fueron únicamente por mí, sino que van por todos. Pero además, que lo que promueve es que el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para gobernador obtiene la mitad más uno de las bancas de la legislatura, o sea, poder absoluto. Y dentro de ahí también legaliza algo, de que él puede quitarle la tierra a cualquier finquero, a cualquier hermano de los pueblos originarios, a cualquiera que eso se le ocurre que diga, esto me interesa. La producción de nuestra gente va a ser reemplazada por la minería, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que vamos a perder el agua. El agua no la van a perder las comunidades nada más, la vamos a perder todos. Se consolida lo que se llama Rocco Carbono, siempre el Estado mafioso, considerar o consolidar el mismo plan de la dictadura, que no es ni más ni menos que un modelo económico de exclusión, para lo cual necesitan indefectiblemente el disciplinamiento social. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina y está saliendo muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Desiguales por la televisión pública. Esto que veíamos en un spot reciente para estas mismas elecciones de Gerardo Morales es lo que lo pone en un brete muy importante, digamos, ¿no? En una lectura de la realidad que por lo menos seguramente estará cuestionando en este momento el gobernador de la provincia de Jujuy, porque se jacta efectivamente de eliminar a los piquetes de esa manera. Bueno, la sumatoria de protesta de sectores por los salarios, de comunidades originarias respecto de qué pasa con sus tierras en la producción del litio y el tema de la reforma que venimos trabajando en Desiguales desde hace mucho tiempo, generó movilizaciones como no se veían hace mucho tiempo en la provincia de Jujuy y esa represión que observábamos en el informe. En un rato vamos a hablar, por supuesto, con personas que están en este momento en la provincia. Antes, Caruso, de meterme en los temas tan duros como este y otros, déjame decirte feliz Día del Padre. Muchas gracias, Leo. A vos, a nuestros compañeros de delante y de detrás de cámara y a todos los que nos miran, porque es un fin de semana extra largo en nuestro país y además en un Día del Padre en el que algunos, bueno, se juntaron, otros lo recuerdan, otros no lo quieren recordar también. Hay padres y madres
para todos los gustos, así que quería decírtelo públicamente, que hoy viniste con los carucitos, además, que están aquí dando vueltas por la televisión pública. Retomo, en un rato charlamos con hombres, con mujeres que están o estuvieron en estas situaciones que veíamos de Jujuy, pero hoy también hay elecciones PASO en la provincia de Chaco. Tiene que ver, por supuesto, con una interna del propio Jorge Capitanich, qué pasa dentro de la interna de Juntos por el Cambio y qué pasa a nivel, bueno, de acá al futuro, ¿no? En Chaco, porque es una provincia que, por ejemplo, tiene balotaje para la elección a gobernador, así que nos metemos ahí y también, no puedo no mencionar, la desaparición de Cecilia es un tema que también tiene que ver con la política hoy en Chaco, con las elecciones hoy en Chaco. Recordemos que está detenido su esposo, sus suegros, dirigentes políticos, dirigentes piqueteros, y esto quizás, lo charlaremos más adelante, también influyó. Está hoy con nosotros en Desiguales Mariano Hamilton, nos acompaña a la mesa de siempre para analizar, bueno, venimos de una semana de cierre de alianzas y nos vamos al cierre de listas. Y la verdad es que hay cosas que ha dejado el cierre de alianzas, tratando de pensar o de imaginar lo que tiene que definirse efectivamente el próximo sábado. Así que sobre todo esto vamos a hablar también la noche de hoy. Saludo ya, Carlos, si te parece, a un colega de Radio Nacional de Jujuy, a Enrique Quique Córdoba. Quique, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas noches. Lucila, Pablo, muy buenas noches. El gusto de poder estar con ustedes en contacto. Y la verdad, para poder dar visibilidad a lo que está viviendo Jujuy, horas críticas, horas realmente muy tristes, ¿no?, que se vuelven a vivir en nuestro territorio, con hechos que se han sucedido en las últimas horas, que son consecuencia también de una decisión que se ha venido tomando por parte del gobierno provincial, desde el momento en el cual, allá por noviembre del año pasado, se decretara la necesidad de reforma de la Constitución y el proceso que llevó adelante Gerardo Morales, que terminó prácticamente como lo buscó, ¿no?, el propio gobernador el último viernes, en la madrugada, durante toda la madrugada, con la sesión de la Convención Constituyente y también aprobando finalmente esta reforma. Esta reforma que el pueblo de Jujuy, que el jujeño conoció o conoce recién ahora, podríamos decirlo, porque realmente hay puntos que generaron también la posibilidad de que pueblos originarios, que el pueblo de Jujuy, que la gente acompañe también a ellos y que salgan a las calles, porque son puntos decisivos que no se plantearon como tenían que hacer. No se plantearon durante el proceso de reforma. 25 días se llevó adelante el proceso de reforma constitucional. Ahora, cuando la propia Constitución planteaba hasta 90 días. No se escucharon, no se convocaron a los pueblos. Recordemos, la legislación vigente y los tratados internacionales hablan de la participación cuando tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios en temas constitucionales. Y acá no se los convocó en ningún momento. Ahora, vos decís, ¿se tomó conciencia recién ahora de lo que esto significa? ¿Vos creés que si el proceso de reforma hubiese sido más largo, de cara al pueblo, con un debate público, con bueno, la escucha de diferentes voces, esto hubiese sido diferente? Totalmente, totalmente. Acá se reformó una constitución a puertas cerradas, sin poder ver las reuniones de comisiones, prácticamente sin que existiera un debate, sin escuchar a las partes involucradas, con una legislatura totalmente vallada, de hecho aprobando, insisto, con esto. El gobernador estuvo en la primera sesión, asumió la presidencia de la Convención Constituyente, pidió licencia en la convención, se dedicó a su campaña política a nivel nacional, recorriendo todo el país, y volvió para la última jornada, al día 25 de la convención, para levantar la mano y aprobarla en una sesión maratónica que duró aproximadamente 12 horas. Quique, quédate un segundito en línea, hay más para preguntarte, para charlar, pero queremos saludarlo y sumarlo a Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos de la Nación. Horacio, ¿cómo estás? Aquí en Desiguales te saludamos por la televisión pública. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que están haciendo desde la Secretaría? ¿Cómo estás evaluando el momento allí en la provincia de Jujuy? Bueno, a partir de todo lo que vimos ayer y de la fuerte represión, hoy nos llegamos a la provincia
Hoy está más tranquilo, hay un corte en la ruta, pero que bueno, que están abriendo el paso cada una hora. Están en asamblea permanente, son comunidades. Nosotros llegamos, fuimos a visitar a los detenidos. Bueno, estuvimos hablando, pidiendo reuniones a las autoridades provinciales, que todavía no tenemos respuesta. Y bueno, pudimos hablar con el fiscal y bueno, empezar a mirar un poco cómo está ahora la provincia, ¿no? La verdad que nos preocupa, bueno, un poco, recibimos un petitorio de las distintas comunidades que estaban haciendo el corte, fueron reprimidas ayer. Ahí se nos cortó la comunicación, charlando con Horacio Pietragala Corti, el secretario de Derechos Humanos, que se está trasladando en el territorio jujeño, trabajando, por supuesto, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos. Si Quique sigue conectado, colega de Radio Nacional, le pregunto por esto que hacía mención el secretario de Derechos Humanos, que tiene que ver con las detenciones, con la represión. A esta hora, Quique, ¿qué se sabe sobre quiénes están detenidos y en qué contexto fue? Informado también el detalle del Estado. En un principio siempre hubo, era lo que requerían justamente los pueblos originarios. Bueno, incluso hay detenidos, estuvieron detenidos turistas que pasaban allí, que estaban en la ruta en un fin de semana turístico, en un fin de semana largo, y que directamente la policía, en testimonios realmente desgarradores, directamente sin consultar, llevaron detenidos incluso a turistas, repito esto, en esta jornada. Están en el penal que está ubicado en el barrio Alto Comedero, aquí en San Salvador de Jujuy, y han ido, en las últimas horas se han empezado a liberar algunas de las personas que son de comunidades, veíamos comunidades de Salinas Grandes, comunidades de La Puna, que estaban en los diferentes cortes, que habían encontrado el punto de reunión allí en Purmamarca, en el acceso, en la Ruta Nacional 52, y que en las próximas horas tendrían que estar recuperando su libertad. Pero bueno, es una situación grave, una situación crítica en cuanto a estas detenciones que se han dado en estas últimas horas. Quédate, Quique, porque ahora sí volvemos a tener comunicación con Horacio Pietragala. Pietragala, le pregunto brevemente, esta noche y en el día de mañana, ¿cuál va a ser la tarea de la Secretaría allí en Jujuy? Bueno, está difícil, para completar la comunicación. Estaba pensando, y vuelvo a Quique, para preguntarte por la crisis de representación que tiene efectivamente todo este sector del pueblo jujeño que se ha movilizado. Porque tuvimos en la semana, nosotros lo charlamos también, 2 renuncias de constituyentes que efectivamente estaban en desacuerdo en cómo se estaba trabajando, lo que mencionabas vos un poco, Quique, esto de resolver todo a puertas cerradas, pero después hay un sector, entiendo, del Partido Justicialista de la provincia de Jujuy, que ha acompañado esta reforma y evidentemente no hay una representación política que en este momento dé lugar a lo que acabamos de ver en las movilizaciones de estos días, en los paros continuados de todas estas 2 semanas y, por supuesto, lo que pasó ayer con la represión. Totalmente. Bueno, de hecho, no solo en lo que ha sido la aprobación el último viernes en la madrugada, sino también desde el principio, con el voto del PJ local, pudo Gerardo Morales llegar a aprobar la ley de necesidad de reforma, esto el año pasado. Así que existe esa también falta de representación, como lo marcás, el hecho de que estos pueblos no han sido convocados. El artículo 75 de la reformada Constitución es el que genera esto, porque marca que corresponde a la provincia el uso y aprovechamiento de las aguas de su territorio conforme a los principios de sostenibilidad, sustentabilidad y preservación del medio ambiente. Corresponde a la provincia, incluso van a crear un organismo específico por parte del gobierno, el Poder Ejecutivo va a designar quién estará a cargo de la organización, composición, atribuciones y deberes que van a ser establecidos por ley. Ese es el artículo que genera principalmente que los pueblos originarios salgan a la calle, salgan a las rutas a reclamar. No los escucharon, no los convocaron, repetimos, y me parece que un poco tarde, ¿no?, en cuanto a esto, porque rápidamente ante los cortes el gobierno trató de llegar a explicar. Otro artículo también en esta reforma es el hecho de las tierras, ¿no?, que según marca pasan a ser y que tendrán la posibilidad o tienen
las comunidades ese miedo de que puedan perder sus tierras porque marcan de la potestad del Poder Ejecutivo. En esta reforma en general se ha prácticamente concentrado todo el poder en el Ejecutivo. Claro. En detrimento de los otros poderes. Es algo realmente grave. Quique, te hago una última pregunta. ¿Qué se espera para mañana o para los próximos días? Digo, tanto las comunidades de pueblos originarios como los docentes, digo, aquellas personas a las que se las vio en la calle y en las rutas en estos días. ¿Vos crees que esto va a continuar, que van a seguir movilizándose? Van a continuar, de hecho en estos momentos en Abrapampa, en la Puna, continúa el corte con aproximadamente 500 personas, están en corte, se han diagramado con el paso cada media hora o cada hora, también en Humahuaca, también en Purmamarca, continúa la lucha, continúa los pueblos originarios en las calles y ellos piden que el gobierno revea esto, lo cual es imposible, no ya ha sido aprobado, incluso ya el próximo día martes se va a dar la jura de esta Constitución en el Teatro Mitre, aquí en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Veremos si en este contexto se termina, cómo se termina dando también este acto. Va a ser una fecha importante, repito, el próximo martes, el momento de la jura de la Constitución. Quique, muchas gracias, un gran abrazo, buena noche. Buenas noches, gracias. Bueno, nos vamos a la mesa, Lu. Sí, vamos. Voy mencionando mientras que para el jueves hay un paro nacional docente, convocado por CETERA también en estos contextos. Quiero aclarar, y yo saludo a nuestros compañeros y a Mariano Hamilton que se suma, que cuando veíamos el informe con ese spot de Morales diciendo y está saliendo muy bien, es de antes de que se apruebe la Constitución. Sí, claro. O sea, estaba tan seguro de que todos sus planes iban a ocurrir que ese spot se vio en televisión, lo vi yo de hecho en una tanda de un programa, antes de que se apruebe la Constitución. No así en las redes sociales, ahí se cuidaron un poco más, ¿no? Porque sabemos que se viraliza más rápido. Pero digo, es absoluto, ya te doy la palabra, Mario, el poder de Morales en Jujuy. De hecho, yo no recuerdo ahora quién es el nuevo gobernador. No. ¿Cómo se llama? El ministro de Hacienda de Morales. ¿Y cómo se llama? No, por eso, ninguno lo sabe. Sí, no hace mucha falta. Démonos cuenta. Pero ¿cómo Luli no iba a estar seguro de que iba a salir todo esto si el PJ lo apoya? Lo apoyó el PJ, lo apoyó. Esto lo dijo el compañero, ¿no? Quique Córdoba, el compañero de Nacional Jujuy. Esto, primero, en la votación legislativa que él cuenta que en Jujuy hace falta para habilitar la reforma constitucional, que el sistema es más o menos parecido al nacional, ¿no? Se legisla, después el pueblo vota una constituyente y luego van a la constituyente. Dos, en la constituyente, que eran minoría sensible, pero participaron. Una cosa bastante impresionante, la participación del PJ. Otra cuestión que me parece... Se me ocurre, ¿no? Es decir, primero, uno no va a dar una larguísima explicación de algo que está ocurriendo en una provincia en este mismo momento y que no conoce que no conoce del todo. Uno conoce que tengo bastante vínculos por bastantes cuestiones. Hay dos o tres cosas que me parece interesante señalar. Una comparación histórica para pensarla, no para decir que es lineal, es la de Macri y la reforma jubilatoria. O sea, Morales viene de ganar una elección y pega en caliente y dice, ahora los tengo groggy y lo hago, y se encontró con un problema. Dos. Pero te sumo algo, creyendo que eso de haber sido eficaz en contener a los piquetes era un activo. Sí. Y que por eso efectivamente revalidó como revalidó, aunque no sea, aunque sea Sadir el candidato, digamos. Sí. Carlos Sadir, gracias. Carlos Sadir, sí. Que lo dijiste, me acordé. Bueno. Pero... fue bien en las elecciones, ¿no? O sea, votó más, votó menos, consiguió revalidar, tercer mandato, o sea, le fue bien, algo le sirvió y le da un lugar nacional. Otra cuestión que me parece importante por lo que cuentan de ahí es esto que comentaron varias veces también el compañero y ustedes, las comunidades, salieron las comunidades y... De nuevo, tampoco profecías, pero no salen tanto las comunidades, no salen tanto a la calle y a la ruta. Son pueblos originarios, tienen su cultura, sus tiempos, su dinámica y qué sé yo. Sí salieron en general cuando los sectores populares argentinos salen a la calle, son como el dentífrico, no puede meter más adentro. Digamos, ¿no? El dentífrico del tubo. Es muy difícil. Yo creo que ocurrió algo que no ocurrió cuando encarcelaron a Milagro Sala, básicamente, que es el otro antecedente, digamos, el antecedente con el cual comenzó su primer mandato Gerardo Morales, está ahora terminando el segundo, en el cual él pensaba cerrar un ciclo. Y ahí hay que ver, claro, qué se puede hacer o qué se puede conseguir
pero le va a costar, es una situación muy difícil. Y último detalle casi costumbrista para pensarlo, porque insisto, porque tengo gente conocida, están en la ruta algunas personas, no sé, es el frío. Es decir, pensemos la circunstancia y el coraje, la vocación, el espíritu militante. Imagínate lo que es en la montaña, en este momento en una zona montañosa, es decir, lo que significa estar en el frío, esperando con la policía ahí enfrente, y qué sé yo. Hay que tener mucha vocación, hay capacidad de lucha. Ya está abierta la mesa, por supuesto. Gaby, Artemio, buenas noches formales. Mariano, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Estaba pensando, Morales se supone que es Paloma a nivel nacional, digamos, ¿no? Pero es un halconazo en la provincia. Y Bullrich lo hicieron. De Jujuy, claro. Ahora, la pregunta es, no solamente se está observando en la propia dinámica política de la provincia de Jujuy, esto se está observando a nivel nacional con los discursos que dicen, che, hay margen para meter palo. ¿No? Macri hace campaña con eso, dice, aprendimos con el dolor, aprendimos con el sacrificio, que tiren 14 de vuelta, volviendo un poco a aquella movilización. Esta es la escena que yo creo hoy se está observando desde a nivel nacional hacia la provincia. Bueno, el ministro Catopodis hoy en un par de tuits que tiró muy interesante muestra claramente que esto puede ser un laboratorio, lo que sucede en Jujuy, de cómo ellos encararían un eventual gobierno de la coalición Juntos por el Cambio. Represión, ajuste, están pidiendo un básico tienen un básico los maestros de 35.000 pesos, que es un tercio de la canasta de indigencia. O sea, es insólito que se esté discutiendo si hay que aumentar o no ese piso. Ajuste con represión, obviamente institucionalización de ese ajuste con represión, una reforma constitucional hecha a medida del gobernador, y después, bueno, la colaboración de parte del Partido Justicialista en ese tipo de políticas, que también lo tiene, sobre todo Macri, en la cabeza, donde él piensa que hay un sector del justicialismo que puede acompañar este tipo de modelos. Bueno, la Reta también. Esto no lo dice Catopodis, esto lo agregué yo. Sí. Catopodis planteó que este es un laboratorio que puede mostrar cómo sería un eventual gobierno de Juntos por el Cambio. Bueno, hoy hubo un globo de ensayo en Buenos Aires, incluso en Casa Pringles, ¿no? Así es. Exactamente. En Casa Pringles, 100... Ciudad de Buenos Aires. En Cava, directamente, en Almagro, en el barrio de Almagro. Otra paloma, Mariano. Otra paloma. Milei y Bullrich lo hicieron, otra paloma. En Casa Pringles fueron detenidos 5 personas, entre ellos el presidente de Nuevo Encuentro, Antonín Magallanes. Fueron detenidos. ¿Por qué? Porque querían desalojar a 8 mujeres. 8 mujeres que estaban viendo una casa y alrededor había 100 policías para cagarlas a palo y sacarlas a las trompadas. Son todos globos de ensayo. Tiramos la soga, vemos. ¿Se acuerdan el famoso... avanzamos para ver y después retrocedemos y pasa de Macri? Y bueno, es un poco, ellos creen que ya ganaron. Entonces están empezando a ensayar, están empezando a ver cómo tiramos de la soga, a ver hasta dónde. A mí me parece curioso esto de que se plantean como los defensores de la institucionalidad, del diálogo, y esta reforma que todos están marcando que fue inconsulta y que cuando salen parte de la comunidad a protestar la reprimen, está manifestando todo lo contrario. ¿Cuánto tiene que ver que se esté definiendo ahora las fórmulas y cuánto si piensan que Morales, aliado a Horacio Rodríguez Larreta, están perdiendo frente a Patricia Bullrich y tienen que correrse mucho más a la derecha? ¿O cuánto es propio del accionar que tiene el gobernador Morales en Jujuy? Quiero recordar 2 cosas. Primero, que el recién reelecto gobernador de Salta, Sáenz, intentó algo similar. Intentó también legislar respecto de la movilización de la protesta social. Retrocedió en chancleta. No, digo, porque también se siente acompañado y avanza en ese sentido. Y por otro lado, Gerardo Morales es el titular de la Unión Cívica Radical. Sí. No es un elemento, no es uno de tantos elementos de la política nacional. Igual yo quiero ponerle nombre y apellido a lo que decía Mario. Mario decía el PJ jujeño. El PJ jujeño es Rubén Rivarola, digamos. Pongámosle nombre y apellido. Un empresario, exactamente. Empresario, multimillonario, que se negó a pagar el impuesto a la gran fortuna. O sea, pongámosle nombre y apellido. Rubén Rivarola es el presidente del PJ y ya en varias oportunidades se ha hablado desde Capital Federal o desde el PJ Nacional, decir, intervengamos en ese antro, porque ese antro lo único que hace es avalar todas las políticas de Morales. Nada muy diferente de lo que hace la otra paloma en Buenos Aires, porque en Buenos Aires no se podría avanzar
con lo que se avanza si no tuvieran la connivencia del PJ de la provincia de la capital sector, federal. de un Recordemos sector, que en Jujuy... de un sector, de un sector. Santa María, pongámosle nombre y apellido. Santa María. Hay otro Pongámosle sector, nombre y apellido. hay otro sector que está reaccionando Bueno, como una verdadera oposición. Pero en Jujuy charlamos otro día acá No sé si en Víctor Desiguales en con particular, con el senador Snopek. Así Por es. ejemplo, O sea, hablamos con hay el senador otros- hay Snopek otros sectores en del partido, Jujuy, claro. Sí. totalmente enojado con Rivarola y compañía, diciendo Morales hace lo que hace porque tiene un aval. Digo, los Así votos los puede comprar, los puede sobornar, lo que sea, pero los votos que logra reunir existen. Claro. Digo, no es que son personas que no existen, son personas de carne y hueso. Creo que Es la tuvo justicia 11 y la concejales del legislatura. PJ, Mario. Porque si no estamos... 11 legisladores de estos reformistas, no sé cómo se llama. El nombre constituyente. constituyente. Que si no parece que estamos hablando de entelequia, si no ponemos Bueno, nombre y Mario, apellido, ¿no? este Hay tipo que- de unidad que mezcla la hacienda de esta manera tan arbitraria, me parece que en perspectiva no se puede sostener mucho más. Ya le pasó al PJ en el 2021, al frente de todos. Tenía un ministro que le hizo un ajuste fiscal en medio del año electoral y perdieron las elecciones. Entonces, la unidad todo bien, pero bajo una dimensión proyectual innegociable. Tiene que haber por lo menos un mínimo denominador común sobre el proyecto de país. ¿Cómo vas a apoyar a Morales? Proyecto del país, exactamente. Esa es la discusión, A ver, el debate. ahora nos vamos a meter en lo que dejó el cierre de alianzas y lo que se viene en el cierre de listas. Estamos en vivo también en las elecciones primarias que se están desarrollando en la provincia del Chaco, una provincia en conmoción por el caso de Cecilia, como comentaba Luli. Quiero volver un cachito, más allá de los propios nombres propios. A mí me interesa el tema de las narrativas. Es decir, ¿con qué narrativas se puede ir a intentar interpelar a cierto sector de la ciudadanía? Pero ¿cuáles son las respuestas reales a esa situación? Porque efectivamente hay una creencia de que fue validada la posibilidad de avanzar con ajustes muy pero muy duros y que hay un sector de la política que se la va a bancar, ¿no? Que es la propia narrativa, por ejemplo, de Bullrich, que no tiene ninguna duda en hacer una publicidad con un auto que pasa por encima cosas, gente, proclamas, ideas, etcétera, etcétera. Sí, aparte, pero el agravante de identificar a un sector partidario con el narcotráfico. O sea, iguala es pisar el narcotráfico, pisar a un sector partidario. Pero lo que quiero decir es, ojo que no estemos construyendo situaciones que en realidad no son tan así, porque evidentemente las poblaciones, aunque estén en crisis de representación, salen, se manifiestan, se movilizan. Nosotros nos acordamos de lo que fueron los primeros meses del gobierno de Macri. Viaje a Davos, acompañado por gran parte del PJ, muchas políticas que se llevaron adelante. Bueno, la aprobación de los 2 jueces de la Corte que habían sido metidos por la ventana, después fueron habilitados por la mayoría especial del PJ. Digo, así es. Bocio levantando la mano en todas las cuestiones, Abel Medina levantando la mano en todas las cuestiones, digo, senadores que habían sido elegidos y tipos que nosotros consideramos que eran que no se podía mover un centímetro de los ideales del Frente para la Victoria o del kirchnerismo. Bueno, Bocio saludó y se dieron diciendo, vuelta como me una saco el media. sombrero por la salida del cepo. ¡Bum! Nos clavaron 16 puntos del dólar, pasó de 9 a 16. Bueno, tengo una Eso fue una gran medida de... La CGT. Sí, lo que dicen los medios acerca de el estado de la opinión pública fuera verdad, Macri debiera haber reelegido. Fue el único presidente constitucional que terminó su mandato y no pudo ser reelegido. Hay 2 ahora. Lo que puede pasar ahora... Va a haber 2 ahora. Va a haber 2, vamos a ver. Todavía Alberto falta. no se presentaba. Está bien. Hace la lectura porque... Seamos buenos, va a haber 2. Seamos buenos. Si fuera que efectivamente la sociedad se comporta de la manera que mucha dirigencia cree que se comporta, corrimiento a la derecha, que está de acuerdo con un sector puede estar. Sí. Pero hay otro, como vos bien decís, Pablo, que resiste estas políticas y lo manifiesta. Yo me quedo con ese sector. Está bien, yo también Todo me quedo, no se puede yo me quedo con ese sector. Me quedo con el sector que como recordaba Mario, va a la reforma jubilatoria y se opone a la reforma jubilatoria. Pero también no me puedo olvidar del atril que le revolaron por la cabeza a los dirigentes de la CGT. Claro. No me puedo olvidar de eso. No me puedo olvidar de ese acompañamiento. Y ese es un riesgo que tenemos que estar atentos. Pero Mariano, Pero también hubo una respuesta a eso, Mariano. Tuvieron que ir a buscar el atril a Mercado Libre, insisto con esto. Entonces hubo una reacción. Hoy es la noche de las chicanas, está muy bien. Hubo una reacción frente a eso. En la noche de las chicanas. Pero hay algo que más a lo que dice Mariano, se lo quiero preguntar a Mario, y es
si el cierre de alianzas y estos porcentajes de un 25, de un 30, de un 40 para que me puedas echar un diputado si perdés en la interna de no sé qué, no tiene que ver con esto. No tiene que ver con el hecho de, bueno, pensemos en el diario de mañana, pensemos en el diario del lunes. Me metiste diputados porque sacaste un 25%, un 30%. ¿Qué van a hacer esos diputados? ¿Quiénes son esos diputados? ¿Pasa por ahí? ¿Pasa por el miedo a que lo que le puedan mechar a una lista o a otra dentro de una alianza electoral? Bocio fue 13, ¿eh? Sí, ojo, los que se fueron, los dos casos. Yo no quiero hacer cuestiones personales y menos de candidatos virtuales, porque no sé quiénes serían. Pero Bocio era un predilecto del sector gubernamental y Abal Medina fue jefe de gabinete de Cristina. O sea, no fueron figuras sorpresivas que le introdujeron. O sea, no fueron, después fueron candidatos. Después fue sorpresivo que se dieran vuelta. Claro, entonces, esto por decir ahí. Número 2, a mí me parece que la discusión, más allá 25-30, la minoría tiene que tener una representación. ¿Cuánto puede tener? El detalle. A mi ver, desde mi punto de vista, se puede discutir 25-30. Todo se regatea en esos cierres. El que tiene mayoría un poco empuja, el que tiene minoría o cree que tiene minoría también busca tener. A mí, yo lo que creo es que de cualquier modo, el modo de llevar esas discusiones, no si son importantes o no, esto cada uno lo irá definiendo, y cuando estén los candidatos se comprenderán mejor, cuando estén los candidatos, sobre todo del sector kirchnerista masista. Hasta entonces, a mí me parece que el modo de discutir una cuestión que si vos la tuvieras que contar en la tele para un público no especialmente politizado, es muy difícil de entender qué estaban discutiendo, si el piso, si el porcentaje, y qué sé yo, y si está discutiendo si un diputado va a ser 9 u 11, que es lo mismo. Porque 9 u 11, primero, nadie lo ve en la boleta, a los programas de televisión va solamente cuando la producción no consigue ninguno de los otros, y en el último caso, cuando llegan a la Cámara, alguno es presidente de bloque, nunca el que fue 9, nunca el que fue 6, y si es presidente, y si no es ninguna de esas cosas, se verá ya, es uno. En otro plano, alguna vez se ha hecho, que no es constitucional, pero que legalmente existe, vos podés decir, ante esta situación de incertidumbre, firmen un compromiso de lealtad de bloque y de renuncia si te abrís del bloque. Claro. Ese compromiso legal, abogado que soy, constitucionalmente no vale. Políticamente es un tema, mira, flaco. Claro. Nosotros estamos luchando contra la derecha, luchando contra el ajuste, luchando contra todo, qué sé yo. Bueno, firmá un papelito. Si vos te vas, si vos vas ¿Se ha hecho eso alguna vez? Yo creo que en algún lugar se ha hecho. Yo no sé si no se hizo, inclusive en algunos de los desprendimientos del propio PJ. Y hay acuerdos en el Frente Izquierda y los Trabajadores, hay acuerdos para rotar las figuras en las bancas. Esos acuerdos no están en la Constitución. Vos dijiste, Mario, en la nota de hoy de página que para vos el cierre, como muestra, digamos, el cierre de alianza fue muy decepcionante. Sí, porque Amplia. Es poco... básicamente me parece que no transmite... Hay un punto, creo yo, y por supuesto todo esto es valorativo. Y cuando, por cierto, también este limbo entre el cierre de la determinación de los frentes, la determinación de los candidatos es un momento impreciso porque, bueno, con los candidatos te darán más sustancia. A mi ver, no hay una discusión política que pueda atraer a las personas, volver a convocarlas a la política, volver a convocarlas a participar, e inclusive en el caso del Frente de Todos, y yendo un poquito más fino, de Unión por la Patria, yendo un poquito más fino. Está bien, digamos el Frente de Todos. Y yendo un poquito más fino, de explicar que una de sus fracciones, la que posiblemente gane la PASO, es en buena medida opositora al gobierno del que forma parte. Que eso hay que explicarlo, y hay que explicarlo bien, porque digo, no es eso. Desde el punto de vista, en los sectores políticos eso se explica fácil, porque ya está, ¿no? Digo, se explica fácil porque aparte hay identificación. Pero si baja el sueco, ¿no? El que decís vos. Sí, el politólogo sueco, vos le decís, ¿cómo decís? Nosotros estuvimos, pero no estamos. Y aparte, pero vos sos ministro, vos ganaste, ministro del Interior o ministro de Economía. O ministro de Economía o gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo estoy en contra. Bueno, macanudo, contame. Yo creo que se puede contar, todo se puede explicar, y aparte, ahí me parece, hay algo que yo por ahí me repito, pero que es también el sujeto político, el personaje, el candidato en campaña que se pone la camiseta y va al frente, puede convencer a la gente si está muy iluminado. Pero hay algo mucho más curioso todavía, que el candidato del gobierno sería Scioli.
Y el candidato que se opondría a las políticas del gobierno sería, ponele, Massa, Sí. que es el ministro de Economía. Sería como disparatado el politólogo ciego en lo que soy. Se volvería ciego. Se pega un corchazo. Se pega un corchazo. Bueno, lo que pasa es que ahí también tenés un inconveniente de hacer una PASO cuando estás gobernando y cuando tenés 3 ministros que son candidatos. O sea, tenés a Massa, tenés a De Pedro, tenés a Agustín Rossi. Digo, tenés 3 ministros que están gestionando y que probablemente sean candidatos. Tenés que hacer una diferenciación del gobierno actual, pero planteando qué harías si sos otro gobierno cuando sos este. Y Scioli, que teóricamente es el candidato del gobierno, que dice que no es el candidato del gobierno, que no es el candidato de Alberto. Entonces, resulta todo muy confuso, sobre todo si hay muchas... soy una gran defensora de las PASO, me parece que es un momento en el cual se pueden discutir proyectos, me parece que las PASO en Unión por la Patria, tal como están dadas, son terriblemente dañinas. ¿Y en Juntos por el Cambio? Juntos por el Cambio me parece que ellos como vienen trabajando sus 2 candidaturas y Del PRO. Las 2 candidaturas del PRO y las encapsularon, me parece que ya como generaron una corriente de ideas donde vos tenés más claro qué es lo que puede plantear Patricia Bullrich de diferencia con Larreta. Y tienen un nuevo proyecto de país. Si Tercia Morales o va a terminar integrando una fórmula y ya se verá en estos días. Perdón, Artemio. No, está bien, claro. Gaby. Bueno, yo creo que para el votante no es tan claro que hay un mismo modelo de país, ¿eh? De hecho, lo hablábamos con Pablo hoy antes del aire. El que te dice que votaría a Bullrich te deja muy en claro que no quiere a Larreta, que representa algo muy distinto. Pero por los modos de implementar más que estoy de acuerdo con que hay diferencias de estilo, de modalidades, de narrativa, como de dice tiempos por ahí. Ahora, el modelo de país es uno solo y lo demostraron cuando gobernó Macri. No hubo una sola crítica al rumbo. En el peronismo las cosas más surtidas, como diríamos. Y siempre hubo alguna discusión de modelos que pueden incluso ser muy diferentes incluso antagónicos. Artemio, como botón de muestra tenemos la ciudad. ¿En qué cambió el gobierno los 8 años de Macri con los 8 años de Larreta? Exactamente. Bueno, lo que acabas de decir vos, cuando hay que reprimir, reprime con la misma convicción que reprimir. Cuando hay que entrar al borda, van a entrar al borda. Cuando hay que... Lo van a hacer. Lo van a hacer. Ahora, en el frente de todos, yo creo que... Igual no estoy de acuerdo con Gaby cuando decía que las internas pueden ser nocivas para Unión por la Patria. Dañinas. Dañinas. ¿Por qué, Mariano? Yo creo que van a ser virtuosas. ¿Por qué? Porque creo que va a salir un candidato fortalecido, que no saldría fortalecido en caso de aplicar nuevamente el dedo. Pero si el dedo señala desde la estratosfera. Si se tiran... Con de todo. Con de todo, como hasta ahora. ¿Cómo hacer para que...? Nosotros inferimos que somos una manga de desquiciados que nos vamos a tirar de todo. Bueno, hay que firmar, hay que acordar de una manera de discutir y de debatir. Mariano, el PJ bonaerense, el comunicado del Partido Justicialista bonaerense te dio una pauta y el discurso de Cristina acusando a otro sector de tirarle con la justicia y forzar de ese modo una negociación, a mí me pareció por lo menos bastante... Estás en la previa de la Estás en la previa cuando estás regateando. Yo no sé qué va a pasar. Yo tampoco, a mí me parece que arrancar... Y yo digo, y no me gusta tener posiciones intermedias como método, pero yo creo que lo que plantea Mariano es posible. Yo creo que el arranque fue malo. O sea, ¿no? Es decir, yo creo que el documento fue malo, que las palabras de Aníbal Fernández son cuestionables, que alguna expresión que utilizó el presidente respecto de Cristina, la compañera de vida de Kirchner, es decir, son expresiones que no se deben usar. Pero, porque aparte Mario, parate, tengo un parate ahí, porque tengo una expresión más para compartir. Dale, ¿cómo Tolosa Paz, ¿querés escucharla? No sé. Dale. No sé si quiero. Vamos a competir en Unión por la Patria porque estoy convencida de que va a primar la razonabilidad, estoy convencida que Cristina Fernández de Kirchner y Máximo van a tomar cuenta de que nosotros no queremos caprichosamente ir a unas pasos para dañar al frente político, sino para lograr una mayoría. Esta discusión no estaría aquí si tuviésemos un candidato único que sintetizara y midiera 35 puntos. Tenemos que ser respetuosos. Habrá un montón de compañeros del frente que lo quieren a Daniel presidente, habrá otros tantísimos que lo quieren a Guado presidente, habrá otros que lo quieren a Sergio Massa, habrá otros que lo quieren a Juan Grabois, pero justamente para respetar las voces de esa diversidad, tenemos que ser capaces de tener esa oferta y canalizar esas diferencias con el voto popular. ¿Coincidís? Ahí me parece que sí, con ese tipo de declaración, sí. La hipótesis de cuánto, el famoso 33% que tienen los candidatos por entrar, me parece que el planteo de decir,
la primaria permite que todos nos expresemos y no tenemos que lastimarnos, está bien. Quien más y mejor lo ha dicho. De Guado de Pedro lo dice y lo expresa corporalmente, tiene una modalidad, Guado, digo que es en ese sentido, o sea que es un tipo de convicciones firmes y dialoguista en el modo, que es lo que uno diría, ¿no? Que por ahí, qué sé yo, que no va mal. ¿Quién tiene el 33%? Nadie sino Cristina. Y por ahí, en campaña o en carrera, cualquiera, no digo cualquiera, podría tenerlo, pero podría tenerlo. Yo voy al ejemplo remoto, tengo el recuerdo del ejemplo de la elección, en mucho más, en quintos, digamos, en la que ganó Néstor Kirchner, claro, en la cual se fueron cayendo candidatos. Inclusive de la Sota se cayó porque no medía. Y a mí hay un episodio ahí que siempre está gris, no lo voy a contar acá en su extensión, pero que algo conozco, que es de la Sota no medía para representar, para acompañar, para representar al dualdismo. Y Kirchner tampoco medía, la verdad. ¿Qué iba a medir Néstor Kirchner? ¿Cuánto medía Néstor Kirchner? ¿Quién le medía el 22% que sacó? Ni a cañonazo. Pero vos no tenías del otro lado en esa escena, no tenías a una derecha mucho más organizada, ya con experiencia. Pero ahora tampoco la tenés. La tenés organizada, claro, pero no mide, no, pero sí, la tenés en tercio. No. Pero la última elección te ganó la legislativa. Pero la tenés en tercio. Claro, la tenés en tercio. Es otra elección, es otro planeta. Es lo mismo. Es otro mundo. La elección es otra cosa. Lo que estoy diciendo es que Néstor Kirchner se desplazó. En su momento, Néstor Kirchner, cuando ingresó con la escudería de Duhalde, no podía tener él per se más del 4, 5, 6% de los votos. Y cuando fue a competir en la elección contra Menem y contra López Murphy, hubo ahí también sectores, no necesariamente todos peronistas, pero sectores peronistas dijeron, bueno, contra los monstruos voto a este que no lo conozco. Bueno, y ahora... Pero Mario, ahí no yo no digo que va a pasar paso. Lo mismo, lo que estoy contando fue es... una paso pero virtual. hoy necesitas un candidato no fue una paso, lo suficientemente fuerte. Para mí fue una paso virtual esa. Pero fue un... una paso no. Para mí fue una paso Néstor virtual. contra Menem, una confrontación de Esa era la polarización. Menem, pero tenés Menem peronista, Rodríguez Sá peronista. Fue una ley de lema. Está bien, pero era casi una ley de lema. Somos todos peronistas, pero adentro del peronismo hay proyectos bastante distintos. No se puede comparar. Agrega una cosa. Sí, esto de somos todos peronistas, somos todos, pero tenemos alguna Caruso no es peronista. En esto somos todos peronistas. A veces se habla de Unión por la Patria o del Frente de Todos como si efectivamente fuera toda una discusión dentro del peronismo. Y hay otros sectores que no lo son, que a veces son muy descuidados, de hecho, por ejemplo, hasta en la discusión de los propios pisos, digamos, que le dan una variedad a la oferta muy particular. Quiero agregar otra cosa. ¿Por qué arrancan? Digo yo, si había un momento para demostrar que todas las asperezas se podían limar y que más o menos se iban a acomodar los melones, fue la propia gestión. Es más, el éxito de esta elección estaba en que Alberto Fernández fuera reelecto. Eso no ocurrió porque en la gestión no hubo modo de acomodar un poco esas diferencias. ¿Por qué creen que ahora sí efectivamente eso va a pasar si no pasó en el mejor periodo en que tendría que haber pasado, que es en la gestión? Porque en la desesperación, primero, porque siempre la vida tiene un contenido de esperanza y de aprendizaje que podés buscar. Dos, si vos me preguntás, ¿vos te apostarías, no sé, tu vida a que esto va a ocurrir? No. Pero yo creo que no es imposible que se pueda aprender. Vos me dirías, después de todo lo que ocurrió en la gestión y de cómo fue el cierre de lista, ¿cómo lo ves? Está bien. Y lo veo más o menos, yo qué sé, no lo veo fenómeno, porque hubiera sido mejor un cierre donde salieran, aparecían comiendo, yo qué sé, diciendo, bueno, hemos cerrado, ahora vamos a competir. Por ahí lo hacen después. Fíjate que esta campaña ha sido larguísima y tiene secuencias. Ahora empieza el otro tramo con las figuras. Igual yo creo que no está comprobado que, es decir, por decir lo que no pasó, todavía no pasó. O sea, no está comprobado que la interna va a ser sangrienta. ¿Cómo pinta? Pinta que tienen que hacer un esfuerzo grande. Tienen que hacer un esfuerzo grande para adentro y para afuera. Tienen que superarse mucho. Han venido perdiendo la elección desde hace 2 años, ¿no? Ahora por ahí están relativamente menos perdedores o menos condenados que hace 2 años, macanudo. Eso hablo de Unión por la Patria. Ahora, ¿tienen que mejorar? Sí, tienen que mejorar mucho. Si hacen la interna, que no les queda otra, y en cómo se comunican, para adentro y para afuera, que no son aparte cuestiones tancas. En la primera lo que de vos cambio, discutís para adentro, la gente te mira. En la primera de cambio no se tiraron con algo que pasó en las últimas horas, se tiraron con lo que el gobierno no pudo hacer en términos de los salarios. Sí, se puede decir mejor. También todo se puede decir mejor. Se puede discutir, se puede plantear, puedes poner un documento menos duro.
yo por ahí no soy tan extremo como Artemio en decir que hay dos proyectos muy diferentes. Bueno, yo creo que diferentes por eso, que no importa. Pero hay diferencia. Vos podés plantear las diferencias, podés plantear las cuestiones paralelas, también pueden plantear las zonas comunes que las hay. En la Argentina nadie dice ahora que hay que cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario, nadie dice, ese es un piso, digamos, bueno, vos irás viendo. Sí, Juntos por el Cambio sí lo dice. No, juntos, digo, no, la Argentina no, en el peronismo. Lo cerró para eso, cerró el acuerdo para eso. En el peronismo y en la izquierda. Entonces, todavía, digo, la campaña es un momento de enorme creación. El pueblo votando tiene capacidad de crear situaciones, los candidatos tienen oportunidad. Esto es así. Ahora, si vos me dijeras, es como la mala comparación, que tampoco hago tanto, pero ponele, vas a jugar un partido de fútbol, estás en Camp Nou, o en qué sé yo, o en la cancha del Manchester City. Bueno, macanudo, vos sos, no sé, un equipo respetable, inclusive River, cualquiera, defensa discutida. Bueno, tenés toda la... respetable. Claro, ¿no? Bueno. Claro, por eso estás en de 10 partidos podés perder 9, pero eso lo vas a jugar, qué sé yo, y no es la primera vez que se gana. Sí. A mí no me pareció tan malo el documento. Además, yo te digo una cosa, lo que dijo Mario es cierto. Sí. Yo creo que marcó claramente los ejes de la discusión. Pero aunque espera, se quieran evitar. Es un documento sí, duro. Que pinta una escena durísima. No, porque bueno. El acuerdo con el fondo, que hoy es de alguna manera aceptado por todo, que debe reformularse, comenzó con uno que dijo no con 150. O sea que efectivamente, yo creo que para construir consensos, bueno, hay que plantear cuestiones que a veces suenan duras e incluso incómodas. Pero la construcción de consenso es así. Y lleva tiempo. Lleva tiempo, hay que aceptar y contracorriente, claro. El tipo del salmón de... No, pero nadie está discutiendo eso. Sí, porque no es que vos comenzás con todos los consensos armados. Los consensos se construyen, ¿cómo? Con la confrontación. Pero Artemio, vos me estás contando a partir de esta elección. Yo te cuento todo durante todo el gobierno y la verdad es que ahí no aparecieron los consensos necesarios para que la situación hoy, para el Frente de Todos, Unión por la Patria, sea hubo una distinta. etapa consensuada y hubo otra etapa de disenso. Yo creo que sí. Pero que no se resolvió bien. Bueno, ¿O vos tenés alguna duda? A ver, les hago esta pregunta. De la mejor manera posible dentro de unos gobiernos. ¿Ustedes discutirían? Al principio no hubo ruptura. No hubo ruptura. Al principio no se fue nadie del gobierno. No hubo ruptura. Eso es una virtud. Sí, entre los dirigentes no hubo ruptura. Porque en la base de representación en el 2021 4 millones de personas dijeron por este camino no. Bueno, hay que dar esa discusión. Si se lo están señalando de manera explícita, un dirigente que se precia y dice, bueno, discutamos esto. Acá está pasando algo. Ahora ¿Qué hay que decir? No pasa nada, mantengamos el consenso. Pero Artemio, si vos estás planteando que este gobierno no dio respuestas a un montón de cuestiones, a un sector, digo, vos lo que estás planteando también es una diferenciación de este gobierno. Estás en la PASO discutiendo este gobierno. Yo creo que eso puede llegar a ser y discutiendo lo que dañino. Puede venir. Pero vos no podés discutir lo que va a venir cuando estás gobernando, sino discutís lo que estás haciendo. Sí, digo, estás gobernando ahora. Pero son dos discusiones que se pueden dar Banco a Gaby y agrego esta pregunta. ¿Ustedes discutirían el hecho de que se está discutiendo la interpretación de lo que fue el gobierno, de lo que se debería haber hecho y no se hizo, y además la conducción de Cristina Fernández de Kirchner? ¿No se está desafiando? Hay un sector que está desafiando. La PASO desafía la conducción de Cristina. Por eso a mí no me parece un gran mecanismo. Pero bueno, dado que fue el resultado de una discusión interna, es un demérito para con la conducción de quien ahí está la pregunta de Gaby. Que la centralidad es absoluta. Discute tanto, si hay tanto en discusión, es complicado que una PASO no sea, no deteriore el resultado final. Efectivamente, hay un hecho, una situación que está ocurriendo, que es fáctica. O sea, hay un sector que cuestiona la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién decide? Que decidan los de la gente que vota. Es la mejor manera. Y vos tenés garantía. Pero manera. El problema es esta. Y esto va para las dos coaliciones, para los dos frentes. ¿Cómo garantizás que el que pierde te acompaña? No. ¿Cómo garantizás los votos del que perdió? Ahí es donde queremos... Los votos no son del que pierde, sino de la gente. Exactamente. Vos garantizás... ¿Y la campaña? ¿El apoyo político? El apoyo político del que pierde una interna en la Argentina no es tan impactante si vos tenés capacidad de traccionar los votos o sostener los valores. Y si aparte vos ganás 8-2, no quiero que nadie, ni todas las elecciones, los votos se cuentan de a uno, pero si vos ganás 8-2, 9-1, que es lo que algunos calculan que se puede suceder en Unión por la Patria, no así en Juntos,
es distinto. Yo creo, y ojo, yo creo que lo que hay que pensar, a Patricia Burri le preguntaron, y salió, y a mí me pareció súper interesante, en un conclave empresario en la EA, dicen que le preguntaron, bueno, ¿vos qué hacés? ¿Vos Si qué perdés la harías si interna. perdés? Y Patricia Burri, con gran astucia, porque nunca le falta, y yo creo que con ganas de parpajo, que tampoco le falta, No voy a dijo, perder. no, les dijo, yo, si pierdo, voy el primer día a apoyar a Horacio. Y si gano, el primer día lo convoco. Macanudo yo creo que no lo haría, y si lo convoca le dice, Horacio, ¿sabes lo que necesito? Necesito alguien que 4 se ocupe. ministerios. Le dice, ella 4 ministerios. Cuando llega Horacio le dice, necesito a alguien que se me ocupe un poco del almacén, yo qué sé, ¿no? de la despensa, de cualquier cosa, biblioteca. De hacer cualquier cosa. fotocopias. Ahora, lo que a veces se olvida, insisto, por supuesto los dirigentes median, los dirigentes pueden tener capacidad de representación, pero en definitiva lo que tiene que conservar la fuerza son los votos de la gente. Claro. Porque en definitiva, si Scioli, mal dicho como ejemplo, si Scioli y Larreta pierden, pongamos, por decir, puede ser cualquier otro, y ellos no votan al otro, no importa, si los votantes los acompañan. No, el tema es si en La Paso lastima mucho. Ahora démosle esa vuelta, Pablo, representación. démosle vuelta. A tu Si pregunta te va vamos... muy bien en La Paso, yo creo que... Mirá A el tu- antecedente de Juntos por el Cambio. La interna Larreta con Michetti. Pierde Michetti, Macri lo apoyó a Larreta, la convoca Michetti como candidata a vicepresidenta. Sí, pero ahí Digo, estamos. yo creo, está bien, digo, estamos Sí. haciendo un salto temporal, Sí, no sí. son estas las condiciones, Sí, con pero un Macri Juntos por el recontra, Cambio, líder, ¿no? Juntos por el Cambio se Indiscutido. siente fortalecido Claro. y depende quién gane, digo, ahí vas a ver también si Macri es respaldo o condicionante, ¿no? Hay que ver. Y yo creo que Juntos por el Cambio tiene esa pulsión de mantenerse unido pensando en la victoria, Sí. en la posibilidad de yo no veo todavía esa pulsión en la Unión por la Hay Patria. dos cuestiones que yo quisiera plantear, que es primero dar vuelta a tu pregunta, o sea, si no hubiera Paso, ¿cómo dirimís la cuestión de la conducción de Cristina? Por lectura de relación de fuerza, pero bueno, no funcionó. No funcionó. No está funcionando. Y la otra pregunta que quiero hacer, Juntos por el Cambio, estamos de acuerdo con que Juntos por el Cambio está más entrenado en el asunto de las PASO y toda esta historia. Ahora, hay un dilema en Juntos por el Cambio sin solución y que se va a resolver de acá al sábado cuando se cierren las listas, que es ¿qué hace el radicalismo? Claro. Porque el radicalismo, Es ¿qué va a ir? ¿Sin candidato? El radicalismo va a ir solamente con la vicepresidencia de Bullrich y la vicepresidencia de Larreta y no va a tener un candidato Sí, propio. sobre todo cuando en las Sí, elecciones yo juego- provinciales yo apuesto un Así poquito. que, muchachos, está Yo apuesto mostrando... está todo fenómeno con Juntos por el Cambio, somos todos grandes, todos nos llevamos bien, todo fenómeno. Pero cuando haya que decidir, Morales, que es el presidente de la Unión Cívica Radical, ¿va a cargar sobre su espalda la mochila de que la Unión Cívica Radical vaya sin un candidato propio? Iría Manes, ¿no? Hablan de Manes o de Morales. Sí, bueno, pero tenés que poner los huevitos arriba de la mesa para ponerlo a Manes de candidato a presidente, ¿eh? Sí. Bueno, Hay ¿lo que ves, Mario? ponerlos. Ponerlo a Morales a ver, ahora si no es, nosotros dos no es el mejor momento. Por eso. Dejemos No. pasar una semana. Hace rato que creo que no, pero nunca, de todas formas, escenario muy abierto, difícil pensar. Yo hace rato que pienso que el radicalismo no va a poner candidato, y va candidato propio y va a apostar. ¿Pero no es una derrota, Mario? Pero si vas a la selección a perder, también es una derrota. Es decir, no fue una derrota en 2015. Pero para mí es una vergüenza que la Unión Cívica Radical, En 2000 además después de todo lo que cacarearon estos últimos 2 años, ¿no? El cacareo fue La lectura- constante. Lo Sí, pero también se plantean que hay una quiero- construcción institucional, no quiero legisladores, jugar sobre intendentes. hipótesis. Para Eso mí, está. si vos vas a perder muy lejos y vos querés tener posiciones en el gobierno, mejor arreglar antes. La verdad que es así. Hay cosas que son lógica de pragmatismo. Con digamos. Macri Vos decís- muchas vos posiciones decís, en el gobierno arreglá la no le dieron. vicepresidencia y pedís 3 ministerios. Claro. Si vos vas a la interna y perdés por 30 puntos, la misma escena, llega Pero la perdés reta... por 30 puntos contra Eh, Bullrich. no. Es que no se sabe nada. No, es que no se sabe, claro que no. Pero si Ese es el perdés, gran problema. si perdés lejos, ojo, si Morales va con Bull, si Morales va con Larreta y algún dirigente Abad va con Bullrich, y es muy difícil que alguien saque mucho voto, porque también Pero no es tenés radical. candidato en la presidencial, no tenés candidato en la provincia, porque lo tenés a Grindetti, lo tenés Sí, a Santilli. igual no vas a ¿Qué, tener. qué es la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica ¿El Radical furgón de es, cola? no, digo, a mi punto de vista, y es la misma discusión que hubo cuando terminó siendo presidente Macri, el radicalismo estaba menos armado que lo que está ahora, pues venía de varias derrotas sucesivas. Lo que se planteó en ese momento con todos los radicales que acompañaron la candidatura de Macri
fue que iban a ocupar lugares institucionales, duplicaron la cantidad de intendentes, digo, no la cantidad de diputados nacionales, espacios de diputados provinciales. Hay que ver cómo cierra la negociación porque es probable que le interesen más eso que lo que dice Mario, perder por 20, 30 puntos y pueden recuperar si sos competitivo, ese vas a lugar. ganar, jugás, apostás, me parece. Tiene intendentes para Ahí poner, tiene un montón cuenta. de figuras que a lo mejor no son los 2 o 3 primeros lugares que estamos pensando nosotros. Candidato presidencial, candidato a gobernador, candidato a jefe de gobierno. Acá dijo Gastón Manes que en la última elección, vos corroborarás, Artemio, en la elección del 2021, el 51% de los votos de lo que consiguió Juntos por el Cambio lo puso el radicalismo. Sí. Bueno, y en la saga de elecciones provinciales, todas las alianzas de Juntos por el Cambio que funcionaron estuvieron traccionadas por el radicalismo. Vamos a ver, faltan distritos donde el PRO es fuerte, pero ya Mario obturó la posibilidad de que Schiaretti ingrese a la coalición, con lo cual puso en discusión un distrito central como Córdoba para la coalición conservadora. Vamos a ver qué pasa ahí. Por eso, me parece que la hipótesis especulativa, bueno, hasta ahí llegamos, me parece. A mí me da la impresión, hablando en términos generales, lo que uno aprendió en la política y lo que uno mira. Hay un momento en que vos tenés que tener huevos, como dice Hamilton, corazón, garra, y hay un momento que tenés que tener cabeza, serenidad y ver lo que tenés. Porque si no, perdés. O sea, hizo un gran negocio Ernesto Sanz yendo a esa interna cuando todos sus asesores le decían no vaya, cuando consultores muy afamados le decían vas a sacar exactamente o más o menos los puntos que sacaste. No hizo un gran negocio y se quedó, ahora fue. Y en el 2019 también quedaron afuera. Y el radicalismo quedó como una confederación de intendencias con algunas provincias. Un poco más armado que antes y a mí me parece a la saga en representación de PRO. Me parece del sector ese de derecha tan duro. En ese punto, y nunca estoy de acuerdo del todo con Artemio, pero en ese punto uno dice, bueno, el radicalismo de centro-derecha es menos expresivo de la derecha argentina que el PRO, que es más de derecha. Vamos a ir a la provincia de Chaco, si les parece, porque hoy hubo elecciones PASO en Chaco. Estamos ya en comunicación con Facundo Gaona de Chaco TV. Facundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Por acá muy bien. A ver, estamos viendo los primeros números, al menos nosotros en pantalla en este momento, con un 15% escrutado del padrón, 43,45 Capitanich, 22,77 Polini y 0,19,53. Esto es así en este momento. Así es, esos son los números, pero es importante tener en cuenta que, bueno, Capitanich representa al Frente Chaqueño, es el que consigue ese porcentaje, y los otros dos candidatos que mencionaban son los candidatos de la interna del Juntos por el Cambio. Es decir, habría que sumar justamente la totalidad de los votos de esos dos precandidatos para obtener el total de Juntos por el Cambio y eso en te estas da una primarias, elección muy lo cual pareja, da una diferencia. Y una diferencia por ahora, cuando van entre un 15 y un 16% de mesas escrutadas, una diferencia de entre 1,5 y 2 puntos, ¿sí? Entre el oficialismo y Juntos por el Cambio aquí en la provincia. Claro, y el resto de las fuerzas, y te pregunto esto, Facundo, porque el ex gobernador Domingo Pepo va por afuera de la interna del Frente Chaqueño. El ex vicegobernador Vasilev Ivanov también va por afuera. Es decir, quienes podrían aportar algún voto hipotético al peronismo van por afuera de esa interna. ¿Cómo están ahora con los números? Es así, bien, como vos lo contabas, no hubo una unidad dentro del peronismo, es decir, las internas no son tal entre los hombres fuertes del peronismo aquí en la provincia. Por un lado va Capitanich con el Frente Chaqueño, el actual intendente de la ciudad de Resistencia, que también es peronista, va por otro frente, el ex gobernador Domingo Pepo por otro frente y el ex vicegobernador por otro frente. Los resultados lo ubican a Capitanich en el primer lugar, si sumamos justamente estos números de los cuales hablábamos. En la segunda ubicación dentro del peronismo aparecería el actual intendente de la ciudad de Resistencia con números cercanos al 7%. ¿Es Martínez él? En el tercer lugar aparece... Es Gustavo Martínez, así es, el actual intendente de la ciudad de Resistencia. Y en el tercer lugar aparecería el ex vicegobernador de la provincia, Juan Carlos Vasilev Ivanov, con entre 1 y 1,5, ¿sí? Dependiendo la actualización de los datos. En el cuarto lugar aparecería el ex gobernador de la provincia, Oscar Domingo Pepo, con poco más del 1%, el actual embajador de Argentina en Paraguay. Claro. A ver, es importante aclarar un par de cosas. En Chaco hay balotaje.
Con lo cual, lo que ocurra el 17 de septiembre, Facundo, posiblemente no sea definitorio. Y cae, primera vuelta el 17 de claro. Así es. Próximo 17 de septiembre son las generales. Para ganar en primera vuelta, ¿qué hay que tener? Más del 45% de los votos, es decir, 45% y un voto, o sacar más del 40% de los votos y un 10% de diferencia al máximo por seguidor. ¿Sí? Si tomamos obviamente como referencia el resultado de estas PASO, por ahora sería bastante polarizada, ¿no? La elección si comparamos igual, justamente no 50. a las dos fuerzas principales. Y ahí la pregunta, Facundo, No, es... 45%, 45 más 1. Claro. Bien, la pregunta ahí, Facundo, es si en función de lo que conocés de la propia política local, los candidatos del peronismo fueron por afuera, arribarían a Capitanich, y si los dos de Juntos por el Cambio, el que pierde, también le sumarían un eventual balotaje. ¿Eso está más o menos claro o está en discusión? No creo que sea tan directo así como lo pueden entender ustedes, y aquí hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. Dale. No veo tan posible un acuerdo breve o rápido entre los principales actores del peronismo, sobre todo entre los más importantes, Capitanich y Gustavo Martínez. ¿Por qué? Porque en este último tiempo han aparecido serias diferencias, sobre todo en lo que respecta a la conducción, ¿sí?, entre el actual gobernador y el actual intendente de la ciudad de Resistencia. Eso dentro del peronismo. Por eso digo que al menos entre estos dos hombres no va a ser tan sencillo pensar en un acuerdo. Tengan en cuenta una cosa, al ir por frentes separados, el piso para poder llegar a los generales es del 0,75%. Es decir, por ahora todos tienen la cantidad de votos necesarias para llegar a las generales. A no ser que alguno de ellos se baje y forme parte de alguno de los otros frentes, o sea, o haya alianza, no va a haber manera de que pueda haber un acuerdo entre los frentes. ¿Me explico o no? Se tiene que bajar uno de ellos para sumarse políticamente al otro espacio. Eso dentro del peronismo. Y dentro del radicalismo la situación tampoco es tan directa. ¿Por qué? Porque tenemos dentro del radicalismo dos corrientes bien divididas. Por un lado, Convergencia Social, que es la corriente política que aún dirige Ángel Rosas, un viejo caudillo del radicalismo, ex gobernador de la provincia del Chaco, que eligió a Juan Carlos Polini. ¿Quién es Polini? Ex intendente de la localidad de Coronel Dugrati, un hombre vinculado al interior provincial, al sector productivo, y que lo eligió Ángel Rosas a Polini como su precandidato a gobernador. El que no contó con la venia de Ángel Rosas y decidió ir por afuera dentro del radicalismo es Leandro Esdero. Leandro Esdero es el ex hombre de confianza o el ex jefe de gabinete del municipio de Aida Ayala, ¿sí? Aida Beatriz Ayala, ex intendenta de la ciudad de Resistencia, y a partir de allí empieza la carrera política de Esdero. Primero desde el municipio de Resistencia, hoy como diputado provincial y ahora como precandidato a gobernador. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el radicalismo tampoco están tan alineadas las cuestiones como para pensar en un acuerdo directo o inmediato desde el día de mañana. Por eso digo que, y obviamente considerando en que las PASO son una referencia, pero tampoco son determinantes de cara a las generales, son números que se pueden tener en cuenta como una tendencia, pero no sé si serán decisivos de cara al 17 de septiembre. Y otro punto no menor es el porcentaje de electores. De acuerdo a las estimaciones, chicos, entre un 53 y un 54% de los electores del padrón habilitado votó hoy aquí en la provincia del Chaco, cerca de 550.000 electores aproximadamente, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta aquí. Por un lado, el fin de semana largo, el Día del Padre, pero bueno, por otro lado también toda la coyuntura política y social, ¿no?, que se ha vivido en el Chaco en estos últimos días, en estas últimas semanas, podríamos decir, donde hubo algunos partidos políticos, algunos medios también, que estuvieron fogoneando esto de que la gente en modo de protesta o a modo de enojo no concurra a votar. El porcentaje es bajo, es un 53%. Dicen desde las diferentes fuerzas políticas que no es un porcentaje tan bajo como se podría haber previsto, considerando estas cuestiones que te mencionaba, el fin de semana largo, el Día del Padre y obviamente todo lo que ha sucedido en el Chaco. Lo que hay que hacer siempre, Facundo, en estos casos es comparar, ¿no? Digo, PASO 2019 presidencial.
Ah, y en 2015 es la misma participación que hubo en 2015 y en 2017. En las PASO. En las PASO. Por eso digo, hay que comparar eso. Sí, y vos haces referencia al clima social con respecto a la desaparición similar, de Cecilia, ¿no? Me parece que es un tema que no podemos no mencionar, porque hay una provincia, entiendo yo, conmocionada por este... Todo indica que fue un femicidio, aunque el cuerpo no haya aparecido. Por supuesto. Con lo cual me parece que está bien decirlo y marcarlo, porque incluso la familia de la propia víctima habló de un voto bronca. Digo, la familia de la víctima se refirió a esto puntualmente, Facundo. Me parece que es algo que, bueno, atravesó de manera muy concreta esta elección, al menos. Absolutamente, y además también echó por tierra cualquier estimación, cualquier encuesta o medición que se pueda haber realizado en los últimos días. Considerando que la desaparición de Cecilia se produjo el 1 de junio, que fue la última vez que se la vio con vida. Estamos a 17 días de la última vez que se la vio a la joven. Es decir, en estos 17 días ha sucedido muchísimo aquí en la provincia del Chaco y sin duda que esa cuestión también ha afectado la realidad política y social del Chaco. Por eso digo, obviamente, que todo lo sucedido me parece que termina siendo determinante. No solo en el resultado, sino también en la cantidad de electores. En las anteriores PASO, agregando a los cuales ustedes mencionaban, el porcentaje estaba entre el 59 y el 60% de electores. Es decir, si comparamos con PASOs anteriores, hay una pérdida entre un 6 y un 7% que, insisto, de acuerdo a las estimaciones que hacen los diferentes partidos, sigue siendo un número que se pensaba en la previa podía darse de esa manera. Facundo, lo último de mi parte, tenemos menos de 17% escrutado todavía, pero eventualmente con estos números, ¿qué pasa con el candidato de Libertad Avanza? Entiendo, Alfredo Rodríguez. Sí, el número sigue siendo bajo. Si uno compara, Alfredo Capi Rodríguez tiene poco más del 1% de los votos. Ah, muy bajo. Muy bajo, sí, así es. Realmente aquí en la provincia del Chaco al menos no es un pensamiento que haya calado realmente hondo. Me parece que si la gente aquí en el Chaco piensa en un cambio hablo de gobierno, va por otro lado, ¿sí? No va justamente o no apunta a esas cuestiones. Claro. Es una corriente o un partido que aquí en la provincia del Chaco al menos no ha tenido demasiado asidero y eso queda en evidencia en estos primeros números que estamos obteniendo. Ahí se actualizó un poquitito, pero no cambió tanto. Está muy parejo, te digo, Juntos por el Cambio, 22.55 Polini a 20.01 Sdero y un solamente 17.45 escrutado. Menos con lo cual de un punto de diferencia puede haber entre ahí, las dos fuerzas. Sí, claro. Bueno, lo interesante en este momento está puesto ahí para ver quién gana. Claro. Básicamente, quién es el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, porque está muy parejo, Facundo. Absolutamente. Hay dos cuestiones a tener en cuenta de estos primeros números que ustedes contaban. Dale. Por un lado, hay que ver de dónde se están escrutando las mesas. No nos olvidemos que Leandro Sdero, yo se los contaba, ex hombre de Aida Yala en el municipio de Resistencia, actual diputado provincial, tiene una base muy fuerte en el área metropolitana. Resistencia, Barranqueras, Vilela y la localidad de Fontana. La fortaleza del oficialismo, es decir, de Capitanichi y del Frente Chaqueño, aparece en el interior provincial. Entonces, ese 17% luego hay que desmenuzar para ver de dónde son esas mesas que se están cargando, aunque estos primeros resultados terminan siendo sí bastante cercanos. Y otra cuestión a tener en cuenta es esto que vos decías, Luli, el tema de la interna dentro del radicalismo. Estamos hablando de dos hombres muy fuertes. Por un lado, Juan Carlos Polini, que llega aquí de la mano de Ángel Rosas, y por otro lado, Leandro Sdero, que cuenta con el acompañamiento de, por ejemplo, el intendente de la localidad de Presidencia, Roque Sespeña. Sespeña es la segunda ciudad de la provincia del Chaco y un bastión histórico del radicalismo aquí justamente en la provincia, y cuenta justamente Sdero con el apoyo de Cipollini, de la familia Cipollini en Presidencia, Roque Sespeña. Así que aquel que pierda va a salir herido. Por eso digo que el traspaso de los votos no es tan inmediato, tan matemático como uno piensa. Me parece que allí también se van a perder algunos votos y el radicalismo sabe que este no va a ser el resultado luego el 17 de septiembre. Alta crónica, dirían los pibes. Facundo, muchísimas gracias y un gran abrazo a toda la gente de Chaco TV. Gracias, chicos, a disposición, un gusto. Que estén muy bien.
O sea, los únicos seguros son los 4307 de Capitanich, digamos, para redondear. Varias Estos cosas, son seguros. ¿no? Varias cosas. No se Primero, sabe todavía porque, bueno, faltan pues, cruzar muchas Bueno, mesas, pero por ¿no? ahora, digamos. Claro, por ahora. Los que sí. están, digamos. Claro, porque dentro de lo que es el Frente Oficialista, Claro. el 98% de los votos Él no son divide del... con nadie, digamos. Claro. Sí, hay un candidato, pero vamos a 2% de un cero, candidato no. testimonial. Pero por un lado la interna de Juntos por el Cambio entre dos sectores del radicalismo, por lo que nos contaba Facundo, Sí. y por otra parte, bueno, la sumatoria de fuerzas políticas, ¿no? Que parece Muy muy interesante. pareja, y, Sí. el impacto del caso Cecilia, evidentemente una provincia conmocionada. Tenemos que ir al corte y le agradecemos al señor Mariano Hamilton por haber venido, ¿eh? No, todo Muchísimas bien. gracias. Me arruinaba el día del padre. No seas así. Un saludo a las hijas y al hijo de Hamilton que lo Todo están bien, bancando todo en este bien. momento. Van a calentar la comida ahora. Decí Ya que pueden uno- meterla dentro del Que horno. uno lo conoce en la diaria, ¿no? Pero si no, nos impacta, ¿no? Está echando en casa. Sabe que nosotros Pablo no. sabe que yo molesto. A nosotros Básicamente me gusta molestar. Mengolini le dice viejo loco. Así que yo ya, desde que le dicen de esa manera, ya está todo bien. Así es. Gracias, Mariano, No, de por verdad. favor, un gusto. Gracias a ustedes. Bien, nos vamos al corte. Tenemos informe también con Flor Alcaraz en un ratito nomás y seguimos discutiendo. ¿Viaja Massa o no viaja Massa en la semana? Pregunta que queda picante. Este es un avance de lo que se viene con Mi Pieza, el programa para mejorar la calidad de vida de las mujeres en barrios populares. Un adelanto de lo que te cuenta Flor en minutos. Ya venimos. Y bueno, ahora ellos tienen su cama, duermen bien. Hicieron el tema de toda la conexión eléctrica. Nosotros teníamos un problemita con el tema de la instalación porque también nos compartía la luz mi cuñado y era que teníamos que medirnos a enchufar todo. Gira Asia 2023. La gira de las 3 estrellas. La escaloneta viaja por Asia pensando en las eliminatorias para el Mundial. Este lunes, desde las 9 en Yakarta, Argentina, Indonesia. Gira Asia 2023 en vivo. Televisión pública. Tierra de campeones. Hasta el lunes en Coto tenés 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. 30% de descuento en todos los whiskies. 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. 3x2 en jugos en polvos seleccionados y todas las golosinas. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Podemos decirte todo lo que querés saber sobre el Cronos. Porque sabemos lo que es tener uno. En general no se sabía bien qué iba a pasar con la dictadura. El 10 de diciembre de 1983 recuperamos la democracia. Pero hubo un prólogo a esa historia. De eso vamos a hablar en la próxima emisión de 40 años de democracia. La vida de la nación, porque un pueblo unido jamás será vencido. 40 años de democracia. Programa 3 con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30. Televisión pública. En FB te ayudamos a elegir tu grifería. En nuestro sitio y redes sociales vas a poder ver todos nuestros productos, inspirarte, probar cómo quedan en tu espacio, elegir el modelo ideal a partir del estilo del baño o cocina y miles de consejos más para que tu elección sea la mejor para tu casa. Elegí FB, grifería de alta tecnología. Nos están tocando unos días hermosos, pero la verdad, yo no sé si la idea es descansar o volver más cansados. Él dice que estamos haciendo turismo aventura. A esta altura yo creo que es turismo tortura. Llego al hotel y me tengo que tomar un Ibuevanol Max porque me duele todo. Ibuevanol Max Rápida Acción, el Ibuevanol más potente para dolores intensos.
Seguimos en Desiguales. Es Qué una grande flor Artemio, ya al le tiene el timing ¿A qué? al corte Artemio. Sí, Una sí, no, genial. Artemio está Bueno, grito. subdirector de cámara. Sin goce de sueldo. Honorario. Dice Marcelo Ferrer que ya tiene reemplazo. Bueno, vale, muy bien. Vamos a darle la palabra a Flor mejor para que presente a nuestra invitada del informe. ¿Cómo va, Flor? ¿Cómo están acá? Bueno, muy bien. Feliz día para los padres acá. Gracias, Flor. Presentes, delante y detrás de cámara. Hay muchos. Sí, por todos lados. Así que bueno, los saludamos. Hoy vamos a ir con un informe que tiene que ver con un problema estructural de los barrios populares, que es el hacinamiento. Y para eso vamos a hablar de Mi Pieza, que es un programa que justamente da acompañamiento para que especialmente las mujeres, que son la mayoría de quienes dirigen las casas de los barrios populares, el 64% en todo el país, mejoren sus condiciones de vida en sus casas. Y para eso la invitamos hace un montón que la queríamos tener acá, Fernanda Miño, que es titular de la Secretaría de Acompañamiento Sociourbano en Desarrollo Social y que fue la que inventó este programa. Mirá. Y que vive en el barrio La Cava, que es a donde fuimos a conocer cómo se está implementando, ¿no? ¿Vemos el informe primero? Vemos el informe. Dale. Políticas públicas que transforman la vida de las personas. Una de estas políticas pensada desde los territorios es el plan Mi Pieza. Vinimos hasta La Cava, en la zona norte del conurbano bonaerense, a conocer cómo funciona este programa que ayuda a distintas mujeres de los barrios populares a poder mejorar su calidad de vida y sus viviendas. Cuando yo me inscribí, pasó el primer sorteo, el segundo, el tercero, y era como decís, ay, no salgo más. Y hasta que, bueno, en el cuarto salí y fue una re felicidad. Nosotros no teníamos baño en la casa, teníamos compartido con mi cuñado. Y bueno, con el tema de Mi Pieza pudimos hacer el baño. Mi casa es muy chiquita, así que bueno, también tuvimos que ver para hacer un comedor. Soy cartonera, que juntamos cartones, juntamos metales para poder sobrevivir, ¿no? Tengo 2 nenas y un nene. Salí ganadora de Mi Pieza en el primer sorteo. Pude hacer las piezas de las nenas. Cambió el 100% porque las nenas me dormían acá y ellos dormían en el piso con un colchón. Y bueno, ahora ellos tienen su cama, duermen bien, me siento contenta. Mi Pieza apunta a mejorar la calidad de vida de las familias de los barrios populares. Estamos hablando de un sector enorme de nuestra población que por primera vez accede a una línea de subsidios para realizar mejoras o ampliaciones en sus casas. Ya son 200.000 las mujeres que hicieron uso del subsidio en más de 4.300 barrios populares de todo el país. También hicieron el tema de toda la conexión eléctrica. Nosotros teníamos un problemita con el tema de la instalación porque también nos compartía la luz mi cuñado y era que teníamos que medirnos a enchufar todo. Pero ahora, bueno, con el tema de que hicieron esto, tenemos nuestros enchufes, nuestra línea y todas esas cosas. Así que re contenta con eso también. Tener un techo, lo grande, porque cuando llueve... Lloro, siempre lloro porque le digo gracias a Dios porque tengo un techo, porque yo antes vivía en una piecita de madera, sin techo, que era lona mi techo, no tenía baño, no tenía agua, no tenía nada. Y ratas grandísimas, de todos los tamaños tenían las ratas. Y bueno, mis hijas... sufría mucho con mis hijas, mi marido. Y bueno, ahora Dios gracias. Ya tengo un techo, tengo una pieza para mis hijas y me siento feliz. Adiós, gracias, decía, ¿no? La entrevistada, y por supuesto que sí, pero también hay veces que, bueno, gracias a una política pública a la altura de determinadas circunstancias, gracias a una política pública que realmente piensa en cómo mejorarle la vida a las personas que pusieron un voto en la urna y los eligieron para que ocupen determinada silla. Y es el caso de Fernanda Miño, que se emocionaba también mucho al escuchar el testimonio, porque sos una vecina además del barrio, porque entiendo yo que a alguien se le pueden ocurrir ciertas políticas públicas o ciertas ideas
cuando conoces ciertas problemáticas. No sale todo de un repollo, ¿no? No, tal cual. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Esta realidad que vimos recién, a mí me tocó visitar a las familias, a Joana y a Cristina, y que me cuenten en carne propia lo que pasaba, y haber vivido el proceso de que empezaron hasta ahora es una gran bendición para mí, digo, poder ser testigo de eso, de una política que sabíamos que tenía que llegar, y esto que contaba es una constante en los barrios populares, la inundación, el tener todas estas deficiencias eléctricas, porque bueno, las conexiones eléctricas lo hace una cuadrilla que todavía sigue trabajando en la Cava, que lo estamos haciendo, y el programa es aparte, son como distintos programas que van abordando la problemática estructural de los barrios populares de toda la Argentina. Y nosotros llevamos ya 200.000 mujeres con este subsidio y que pueden transformar su casa. ¿Me contás un poco cómo funciona el tema de, porque lo contaba de hecho Joana, ¿no? En el primer sorteo no salía, en el segundo no salía, en el cuarto creo que se le dio. ¿Cómo se accede a Mi Pieza? El programa es un programa de un subsidio, es un programa que es abordado desde la posibilidad que nos dio el aporte de las grandes fortunas que impulsó el compañero Máximo Kirchner en diputados, y nosotros tuvimos el 15% de ese aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas, y pudimos soñar con programas como este y hacer más hoy de 1000 obras en todo el país. Las mujeres que pueden acceder son mujeres que vivan en barrios populares, mayores de 18 años, y acceden por un sorteo. Se tienen que anotar. Ojalá no tuviéramos la posibilidad de llegar a todas las mujeres sin un sorteo de por medio, pero esto que nos da la posibilidad de hacerlo, porque además de esto son las obras que tenemos integrales, como la que mostraba recién, de la mejora de toda la infraestructura, y más en el tema de la electricidad, tener estas conexiones seguras que evitan los incendios, que evitan que haya cualquier accidente dentro de la casa, y también obras que tienen que ver con cloacas, con agua, que tienen que ver con accesos y con espacios. Pero vuelvo a repetir esto que para mí es súper importante. No hubiésemos podido hacer ni este programa ni los otros, ni en la magnitud que hemos llegado. Programas como Mi Pieza, que es un mejoramiento habitacional abordado a las mujeres con perspectiva de género, proyectos de obras generales y también lotes sociales con servicio, que vamos a empezar en esta parte del año a entregar esos lotes a las familias también, todo abordado a familias que están al costado del camino, como decimos nosotros. ¿Cada cuánto se hacen los sorteos? Los sorteos lo teníamos cada 3 meses. Bueno, ahora estamos esperando el presupuesto que nos abordaron para este año, porque bueno, todo lo que venía en el aporte de las grandes fortunas y el impuesto país, eso tiene un límite, no fue cotidiano, no fue anual. Nosotros queremos y el impuesto tenemos país el deseo. Sí, ¿no? Entiendo, porque es el impuesto por país el uso de dólares. Pero es más pequeño, chico, sí, y claro. va por mes, pero nosotros tenemos una magnitud hoy de obras en todo el país, más de 1000 proyectos, más de 1200 proyectos en 1000 barrios, porque hay barrios tan grandes que necesitan abordarse de distintos lugares, y son las cooperativas que ponen la mano de obra, no solamente sindicatos, también la iglesia, municipios, provincias. Hoy tenemos la posibilidad de llegar y abordar los barrios en todas las provincias a medida que nos van presentando los proyectos, y es la forma que nos dejó la posibilidad de trabajar esto, ¿no? La otra vez lo charlábamos, y lo importante que es llegar, y tienen el recuerdo vivo de lo que fue el trabajo con Cristina. Más que nada esto de llegar a los barrios populares, de hacer el procrear, nos decía, esto nos llega a nosotros, y cuando empezábamos a hablar de esto, digo, esto también fue un aporte importante, no solamente de este gobierno, de dotar esta área con dinero, porque venía de una gestión anterior, pero fue este gobierno, de la mano de Alberto y de Cristina, quien pudo, y el compañero Máximo Kirchner, que pudo dotar en la Cámara de Diputados, dotar esa ley, ese presupuesto y ese aporte de las grandes fortunas. Fer, te iba a preguntar, porque bueno, estamos en un año electoral, ¿cómo darle continuidad a estos programas, ¿no? Porque también pasa muchas veces, Procrear, por ejemplo, tuvo como su interrupción. Digo, ¿qué puede pasar con Mi Pieza en el futuro? La idea de nosotros queremos tener es una política pública. Nosotros lo pudimos corroborar el año pasado con la actualización de la ley, de tener más la posibilidad de tener más barrios que habían quedado por fuera por alguna distintas características que supimos no solamente abordarlo y alargar el tiempo que teníamos de los barrios conformados. Era primero en el primer relevamiento, que yo fui relevadora de mi propio barrio, antes de entrar a la gestión. De hecho, antes de ser concejala en San Isidro, pude relevar las familias de mi barrio, y
la primera cantidad eran 4.416, en la actualización pudimos ingresar 1.200 más, así que 5.687 barrios lo que hay ahora. Y yo creo que la capacidad que hemos tenido de trabajo, que al principio fue muy complicado, porque no solamente no existía esta área en la magnitud que ha llegado, sino que lo conducía una mujer de un barrio y había cierta desconfianza. Lo sigue habiendo al día de hoy, pero hoy estamos tan orgullosos de lo que hemos logrado en todo el país, del dinero que hemos puesto en marcha. Hay más de 200.000 millones de pesos ejecutados. Ahora, ¿cómo te ven a área. vos en el barrio, siendo funcionaria y demás? En el barrio, bueno, yo soy profe de catequesis, yo fui catequista de muchos chicos en el barrio hoy, ya madres, algunos abuelos, uno se siente muy grande. Empecé a trabajar de muy jovencita en la parroquia Santo Domingo Sabio y también en el colegio. Entonces, yo sigo siendo la misma persona con otras responsabilidades y bueno, a veces también está ese pensamiento mágico, digo yo, de pensar que estás en un lugar y que tenés contacto en todo el estado, y entonces te preguntas desde algo de... ¿Quién va a ser presidente? Claro, ¿quién va a ser candidato? Tenemos que votar. O que todos te dan bolilla y te tienen confianza. Yo vuelvo a lo que decía Luli en el arranque. No todas las ideas, o no una idea específica sale de cualquier cabeza. Vos fuiste con experiencia. ¿Te costó mucho trasladar? escuchen, claro, ¿no? que te escuchen y que confíen en esa idea, en la alta política, digamos. Al día de, bueno, a mí me toca, no es menor, creo, vivir en la Cava de San Isidro, en San Isidro. Digo, esto también tiene una connotación distinta porque es el barrio que yo vivo tiene más de 70 años. Y esto para las familias también, que hayan venido con tantas promesas y que siempre que se abordó fue alrededor y fue la periferia, y que hoy podamos penetrar en lo más profundo de la necesidad del barrio La Cava con conexiones eléctricas, con el programa Mi Pieza, con el mejoramiento de los pasillos, haciendo casas y hoy también la posibilidad de meter cloaca. Fue muy complicado empezar nosotros lo empezamos a hacer, no nos sentamos a pensar, a ver, sabíamos la necesidad porque lo vivimos toda mi vida, mi esposo y yo nos conocimos cuando teníamos 18 años. Entonces sabemos, venimos de familias numerosas, de 9 hermanos cada uno, entonces esto de las inundaciones, de la no posibilidad de tener servicios y todo eso fue una constante y hasta casi naturalizado, hasta que uno empieza a ver distinto y ya el trabajo de uno es como que uno lo va haciendo con otro sentido. Uno tiene que entrar y salir de su casa todos los días y tiene que darle la cara a los vecinos cuando faltan estas cosas y eso es lo que hemos hecho en este tiempo. Me quedo pensando, Lu, cuánta pelea tuvieron que dar Máximo Kirchner y Carlos Heller para que efectivamente entiendan qué significaba el aporte solidario a las grandes fortunas y cómo, ahora que se ve lo que se hace, bueno, sería un buen momento para ratificar esas iniciativas. Para volver a aplicar uno. Gracias, Fernando, por haber venido. Gran informe, otra vez, Flor. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Nosotros intentamos en estas notas meternos un poco en la mentalidad de los futbolistas. ¿Todos los días pensás en el Mundial? ¿En algún momento? Sí, teníamos una energía que no era normal. El haber podido darle una alegría a todo el país no tiene precio. Tirarme y verlo a él arrodillado y ser el primero que lo abraza como campeón del mundo fue increíble. Decía, gracias, los amo, gracias. No. Gracias. Sí, la verdad que... Mira. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. Marcaste la vida de todos. Muchísimas gracias, la verdad que lo sentí durante todo este tiempo, el cariño de la gente. Si es cartón, van a los reciclables. Separar para reciclar es un pequeño hábito que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander.
Cero no ser dulcera. Cero no ser espontáneo. Está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza. Sertal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Vos sos una ruta que se asfalta. Así crecemos. Vos sos una nueva escuela que se construye. Eso es un mañana mejor. Vos sos un hospital que siempre te atiende, porque tenés derecho a la salud. Todas y todos por la provincia. Unidos hacemos más. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. En general no se sabía bien qué iba a pasar con la dictadura. El 10 de diciembre de 1983 recuperamos la democracia. Pero hubo un prólogo a esa historia. De eso vamos a hablar en la próxima emisión de 40 años de democracia. Ha vuelto la vida de la nación, porque un pueblo unido jamás será vencido. 40 años de democracia. Programa 3 con Marcelo Figueras. Domingo, 22:30. Televisión Pública. Último minuto exacto de Desiguales. Caruso tenía una pregunta. Sí, para Gaby concretamente, porque se sabe que el ministro de Economía tiene que viajar a Washington, que hay negociaciones pendientes, pero claro, es la semana de definición de listas. Es lo único que se sabe, que tiene que viajar. Sí. El 21, el miércoles vencen 900 millones de dólares, el miércoles vencen 1.900 millones de dólares más. Hay una especie de reserva de unos 1.800 millones de dólares para hacer, aunque sea un pago a cuenta, si es que no viaja. Todavía no está confirmado cuándo viaja Sergio Massa. Están las negociaciones técnicas por Zoom, porque tampoco viajaron sus funcionarios como estaba previsto. Así que es muy probable que sea después del cierre de listas del sábado. Sí, claro, es una semana para estar en Buenos Aires, imagino, Mario, ¿no? Sí. No te vas a ir a Washington. No es un gran momento estar en Washington cuando están cerrando la lista sin tener pretensiones. Pero nunca se sabe. ¿Miércoles, jueves? ¿Puede ser el día? No sé. No se Artemio, ¿vos qué sabés? No sabemos. Pero bueno, es conveniente estar cerca, no viajar. La gran Unamuno. Miércoles a la mañana, dicen. Ya es un pro de esto, ¿no? Ya es un pro de qué día se conoce la fórmula. Así las cosas. En Desiguales te lo vamos a contar todo. Mañana, lunes, feriado, 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Chau, chau. Chau.